Buenas. Voy a explicar en esta clase la rapidez de convergencia del algoritmo de Newton-Raphson, que como vimos en los ejemplos era enorme. El enunciado preciso es: el algoritmo de Newton-Raphson en buenas condiciones, que son condiciones muy generales y que casi siempre se cumplen, converge cuadráticamente. Por eso he puesto convergencia elevado al cuadrado, convergencia cuadrática. ¿Qué significa esto? En el algoritmo de Newton-Raphson buscamos C, aproximarnos a C, que es una raíz, un cero, de una función f. Para garantizar que cada vez que hacemos un paso nos acercamos, necesitamos cierta información sobre dicha función y sobre C. Bien, vamos a suponer que de alguna manera sabemos que en un momento dado estamos a una distancia epsilon, relativamente pequeña, de la raíz. Hemos hecho n aproximaciones o ninguna, x0, y la distancia entre xn y c es menor que epsilon. ¿Esto cómo lo podemos saber? ¿Cómo puedo saber yo que xn y la raíz están cerca si yo en principio no conozco la raíz? Bueno, no conozco la raíz, pero conozco la función. Y prácticamente la única manera que tenemos con funciones continuas y derivables de garantizar que hay una raíz es el teorema de Bolzano. Si yo sé que la función cambia de signo en un intervalo, entonces sé que hay una raíz. Y si yo sé que xn está en ese intervalo, entonces ya sé que entre xn y la raíz hay una distancia menor que la anchura del intervalo. Es lo que estamos diciendo. De alguna manera yo he garantizado que xn está entre la raíz y la raíz más epsilon o la raíz menos epsilon. Está en ese intervalo. Y lo he garantizado siempre con el teorema de Bolzano. ¿Qué pasa si calculo el siguiente elemento de la sucesión? Xn más 1. Si sigo las instrucciones es xn menos f de xn partido por f' de xn. Y ahora viene un argumento que no es necesario que conozcáis ni que memoricéis para nada, pero es importante porque muestra que lo que habéis aprendido en cálculo tiene su importancia, en concreto el teorema de Taylor. Todos los demás también, pero es lo que vamos a utilizar ahora. El teorema de Taylor es la única manera que existe de saber o de aproximar los valores de una función. ¿Cómo se calcula la exponencial de 3, e elevado a 3? ¿Se calcula con la fórmula de Taylor? O con fórmulas más complicadas, pero esencialmente con la fórmula de Taylor. ¿Cómo sabemos si el seno de un ángulo es más o menos 0? Con la fórmula de Taylor. ¿Cómo sabemos calcular el coseno de 1,2? Con la fórmula de Taylor. Porque el cálculo, la asignatura de cálculo, la ciencia del cálculo es la ciencia de la aproximación, de garantizar aproximaciones. Fórmula de Taylor. ¿Cuánto vale el f? Obviamente estamos suponiendo que tiene suficientes derivadas. ¿Cuánto vale f en xn si yo estoy cerca de c? Voy a desarrollar la función f con el teorema de Taylor en c. Es el valor de f en c, pero yo estoy suponiendo que c es la raíz que estoy intentando aproximar, así que el valor de f en c es 0, me puedo olvidar de él, más la primera aproximación, la derivada por la distancia, bueno, el xn menos c, vamos, no voy a decir distancia porque es impreciso. F' de c por xn menos c. Esa es la primera aproximación y ahora terminamos en la segunda, más la derivada segunda en un punto intermedio. Esa es precisamente la parte del teorema de Taylor que nos dice, bueno, no sé exactamente cuánto vale la función, pero si tú tienes cierta información te puedo garantizar esto. F segunda en un punto intermedio partido por 2 por xn menos c al cuadrado. Y hacemos lo mismo, lo hemos hecho para f, podemos hacer lo mismo para la derivada. La derivada de f en xn es el valor de la derivada en c, más, y ahora solo hacemos la primera aproximación, la derivada de la derivada segunda en otro punto intermedio, por xn menos c. Daos cuenta de que este punto intermedio es distinto de este, por lo general, y que estos dos puntos intermedios siguen estando aquí, porque están entre c y xn, y por tanto la distancia entre esos dos puntos intermedios es también menor que epsilon, a c.
Ya tenemos el desarrollo de f y el desarrollo de la derivada. Vamos a calcular cuánto vale xn más 1 menos c. Pongo valor absoluto, pero olvidaos del valor absoluto porque lo podemos poner al final. Xn más 1 menos c, pues sustituyo. Fijaos que es xn menos c menos esto, y ahora pongo denominador común f' de xn, entonces tengo que multiplicar f' de xn por xn menos c. Es decir, xn menos c multiplicado por la derivada, que es lo rosa. Multiplico f' de c más f segunda en xi por xn menos c, y ahí hemos terminado, esto va multiplicado por xn menos c. La otra parte, el otro término del numerador, f de xn. F de xn hemos dicho que es toda esta parte verde, f de c era 0, no lo pongo, ojo al menos, menos. F' de c por xn menos c más f segunda en teta por xn menos c al cuadrado. Y aquí, como veis, he tachado, voy a coger una tiza, he tachado f' de c por xn menos c menos f' de c por xn menos c. Es la misma cosa, estos dos términos se van y lo que nos queda es una derivada segunda por xn menos c más otra derivada segunda por xn menos c, disculpas, xn menos c por xn menos c al cuadrado. O sea, xn menos c al cuadrado por una suma de dos cosas. Y en el denominador dejo f' de xn. El denominador no lo toco. Fijaos que este es un numerador gigantesco aquí, dividido por f' de xn. Hemos pasado de epsilon a xn menos c al cuadrado por una cosa que no sé cuánto vale, ahí hay unas derivadas segundas que no sé exactamente cuánto vale, dividido por f' de xn. De epsilon, xn menos c, a xn menos c al cuadrado, que es epsilon al cuadrado. Pero, cuidado, hay un problema, hay un problema. Estoy dividiendo, y hay que tener cuidado al dividir, porque si esto es 0, ¡pum!, no puedo dividir. Mucho cuidado. Ahora, si de alguna manera yo sé que eso, bueno, aquí he puesto es distinto de 0 en valor absoluto. Si el valor absoluto de eso es mayor que 0, o sea, si esta derivada es distinta de 0, si puedo garantizarlo, entonces sí, fijaos que tengo xn menos c al cuadrado, que es epsilon al cuadrado, multiplicado por algo, bueno, algo que es relativamente grande, vamos a decir, o por lo menos no es 0, no es demasiado pequeño, este triangulito. Y daos cuenta de que si yo estoy aquí en el epsilon, tanto esta parte como esta parte sigue estando en el epsilon, con lo cual me queda muy cerca de c, todos estos valores que estoy calculando, no me salgo del intervalo en el que estoy trabajando. Eso es lo que quiero decir. Por tanto, cuando repita me va a pasar lo mismo, no me voy a salir del intervalo. Así que este triangulito va a ser aproximadamente parecido al mismo triangulito. ¿A dónde voy? A que si yo empezaba en una distancia epsilon, en el siguiente paso estoy en una distancia que es del tamaño de o del orden de epsilon al cuadrado. Si repito, porque todo esto se vuelve a cumplir en n más 1, si repito, voy a estar en orden de magnitud epsilon al cuadrado, epsilon a la cuarta. Si repito, epsilon a la cuarta al cuadrado, epsilon a la octava, etcétera, etcétera, etcétera. Convergencia cuadrática. Cada aproximación, en el siguiente paso, tiene magnitud el cuadrado de la aproximación anterior. Aquí hay el triangulito este, del que no podemos olvidarnos. Pero la magnitud, ¿cómo qué tamaño tiene el cuadrado? Que, por supuesto, si epsilon es pequeño, el cuadrado es muchísimo más pequeño. Ahora, con precisión. En realidad, ¿qué es lo que tenemos que decir? Si la distancia es menor que epsilon, insisto, eso lo sabremos con Bolzano, y si de alguna manera yo soy capaz de decir, no, es que la derivada no es que sea mayor que 0, es que yo sé que hay una constante, L, tal que, siempre se me olvida, estos son valores absolutos, tal que la derivada tiene mayor absoluto que esa constante. Y la derivada segunda, para que aquí el numerador no sea demasiado grande, la derivada segunda
es mayor que otra constante k. Perdona, en valor absoluto. Esto es aquí, f segunda. ¿Eso cómo lo sé? Pues estudiando cuál es la derivada. Por ejemplo, puedo ver, es que esta función es creciente. Entonces la derivada ya siempre es mayor que algo, o bueno, siempre, desde luego mayor que 0 si es creciente, pero además puedo saber que es... La derivada segunda, ¿cómo sé yo que es menor? Pues me fijo en la derivada segunda y digo, bueno, es que esta función cada vez crece más, es convexa, pues entonces la derivada segunda es muy grande. No, es que cada vez es cóncava, la derivada segunda es menos grande, eso es lo que hay que estudiar. Ya veremos algún ejemplo. Pero de alguna manera yo he llegado a esa conclusión en este intervalo, es decir, en esta zona en la que todo es menor que epsilon. ¿Qué ocurre con el siguiente? Bueno, lo que nos dice el resultado preciso es esto. Si yo tengo estos tres datos aquí, entonces la distancia del siguiente elemento a la raíz no es que sea aquí un triangulito, es que sé que es menor o igual o menor que esta k, la de la derivada segunda, dividida entre 2L, ahora sí por el cuadrado. Si yo meto el k partido por 2L en el cuadrado, lo que hago es tomar su raíz cuadrada, lo puedo expresar así. Esto es la fórmula que nos dice, pero cuadrático, cuadrático, ¿cómo de cuadrático? Exactamente así de cuadrático. Y puesto que esto pasa en c menos epsilon, c más epsilon, como yo estoy garantizando que me acerco, si yo puedo garantizar que me acerco, entonces pasa en xn más 1 menos epsilon, en c menos epsilon para xn más 1, para xn más 2, porque yo puedo garantizar, en función de k partido por 2L, que sigo en este intervalo. Y si sigo en este intervalo, entonces la k me sigue sirviendo y la L me sigue sirviendo. De tal manera que voy repitiendo, olvidaos de esto es menor que algo al cuadrado, y si yo lo que busco es un error menor que delta, por ejemplo, ¿cuántos pasos tengo que dar para garantizar que el error es menor que una milésima? O que una 10 milésima, o que 10 a la menos 8. Pues tomo todo esto, si epsilon es lo suficientemente pequeño para que esto sea menor que 0, entonces al elevar al cuadrado se vuelve a hacer menor que 0, se vuelve a hacer menor que 0. O sea, quiero que esto, elevado a la 2 a la n, ojo, es que esta es la velocidad, muchísima. Esto elevado a la 2 a la n, quiero que sea menor que delta. Esto es la convergencia cuadrática. Una cosa muy pequeña elevada a la 2 a la n, fijaos. Al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, estoy elevando al cuadrado una, otra, n veces. 2 a la n. Menor que delta. Eso quiere decir que estoy buscando que 2 a la n sea menor que ese número, el delta partido por ese logaritmo. Y así es como garantizo que cometo un error lo suficientemente pequeño. Esto va a una velocidad tremenda, cuadrática, exactamente. Lo veremos en algún ejemplo. Todo esto es muy teórico, lo único que importa es que os acordéis de esta fórmula y de que si se garantizan estas cosas o si se garantiza que la derivada es lo suficientemente grande, la convergencia es cuadrática. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Una corrección. La última igualdad está mal. El razonamiento es el siguiente, el correcto. Nosotros queremos que se cumpla esto, que al repetir n veces el error vaya decreciendo como esta parte, una cosa muy pequeña elevado a la 2 a la n, y queremos que después de n pasos sea menor que delta. Entonces, esto es menor que 1, si no, en lugar de decrecer iría creciendo, y esto siempre suponemos que es menor que 1 porque si no, mal asunto. Vamos, si no, prácticamente enseguida lo hemos conseguido. Tomamos logaritmos y obtenemos que 2 a la n por el logaritmo de esto tiene que ser menor que el logaritmo del error que queremos, del logaritmo de delta, y ahora, este era el error del razonamiento anterior, dividimos, pero el logaritmo de un número menor que 1 es negativo. El logaritmo de un número menor que 1 es negativo, por tanto, al dividir hay que cambiar el signo de la desigualdad.
Y lo que obtenemos es que para que esta desigualdad sea verdad, para conseguir que el error sea menor que delta, el número de pasos tiene que cumplir que 2 elevado a n sea mayor que el cociente entre el logaritmo de delta y el logaritmo de la raíz cuadrada. Daos cuenta de que incluso ponía delta dividido por el logaritmo. Estaba bastante mal la desigualdad anterior. Esto es lo correcto. El número de pasos tiene que ser lo suficientemente grande como para que 2 elevado a dicho número de pasos sea mayor que este cociente, que como ambos números dentro de los logaritmos son negativos, el cociente nos queda positivo. Nada más. Disculpas por el error. Muchas gracias.